¿Qué pasa si la ausencia de sexo no se trata solo del cuerpo, sino de la evolución del alma? ¿Qué pasa si lo que llamas soledad o falta de pasión es en realidad la forma en que tu espíritu se está refinando a través del silencio, el vacío y la moderación? Carl Jung dijo una vez que cada forma de energía que reprimimos no muere, sino que se transforma. Entonces, cuando una persona vive sin sexo, esa fuerza creativa cruda no desaparece. Se vuelve hacia adentro, comienza a labrar nuevos caminos en la psique, exigiendo expresión a través de sueños, impulsos y despertares espirituales que pocos entienden. Siempre hay un precio por la pureza, y ese precio es la sombra. Porque cuando niegas el cuerpo, el alma comienza a hablar más fuerte. Esta no es una historia moral, es el precio espiritual de no tener sexo. Una transformación tan profunda que la mayoría de la gente nunca podrá manejarla. Hay una ley en la naturaleza que Jung entendió mejor que la mayoría. La energía no se puede destruir, solo puede ser transformada. Si sientes que este mensaje resuena con una verdad profunda que ya sabías, y quieres seguir este camino de autodescubrimiento y poder interior, tu primer paso es simple, pero poderoso. Suscríbete ahora mismo y enciende la campanita. Al hacerlo, le estás enviando una señal clara al universo. Elijo el despertar consciente. Elijo la maestría de mi propia energía. Es un compromiso con tu evolución. Jacobo Greenberg decía que toda energía estancada se corrompe. La vida solo prospera cuando algo se mueve. Tu respiración, tu sangre, tus emociones, tus pensamientos y sí, también tu dinero. Pero créeme, que si te digo preste atención a cómo vives, cómo existes, es porque debes hacerlo. Es por eso que el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung declaró: la energía no puede ser destruida, solo puede ser transformada. El celibato consciente no es un acto de negación, sino la maestría de la redirección. Es tomar una energía y forzarla a moverse hacia un nuevo destino. Cuando dejas de expresar energía sexual a través del cuerpo, esa fuerza no se desvanece en el aire, no se desvanece como el humo. Va a algún lugar más profundo, se hunde en los ríos subterráneos de tu psique, buscando otra salida, otra forma de existir. Y aquí es donde la mayoría de la gente se pierde. Piensan que la abstinencia tiene que ver con el control, con la fuerza de voluntad, con decir no a la carne. Pero Jung sabía la verdad. No estás deteniendo nada, estás redirigiendo todo. La energía sexual es cruda, es primitiva. Es la misma fuerza que hace que las flores florezcan y los lobos aúllen bajo la luna. No se trata solo de placer o reproducción, se trata de la creación misma. Y cuando le niegas el camino habitual, se convierte en una inundación en busca de grietas en la presa. Algunas personas lo canalizan hacia el arte, otros a la obsesión. Algunos se enfurecen, algunos confían en Dios, pero siempre se mueve, siempre se transforma. La pregunta es, ¿en qué? Jung llamó a este proceso sublimación, pero no dejes que la palabra clínica te engañe. La sublimación no es un cambio pacífico y suave, es alquimia, es tomar el calor del deseo y forzarlo a través de un recipiente diferente. Imagina un río que ha estado fluyendo en una dirección durante años, y de repente construyes un muro a través de él. El agua no se detiene, se eleva, inunda las orillas, encuentra nuevos canales, nuevas rutas, a veces tallando a través de la roca y el suelo, de manera que remodela todo el paisaje. Eso es lo que sucede dentro de ti cuando a la energía sexual se le niega su liberación natural. La mayoría de las personas están aterrorizadas por esta transformación porque no la entienden. Sienten que la presión aumenta, sienten que el calor aumenta y piensan que algo anda mal, piensan que se están volviendo locos. Pero Jung decía, no te estás volviendo loco, te estás despertando. Porque esa energía, cuando se vuelve hacia adentro, comienza a tocar puertas que ni siquiera sabías que existían. Agita el inconsciente, activa la sombra, trae sueños que se sienten más reales que la vida de vigilia. Crea una tensión en el alma que exige resolución. Pero aquí está la parte peligrosa. Si no entiendes lo que está sucediendo, esa energía te destruirá desde adentro. Se convertirá en neurosis, se convertirá en compulsión, se convertirá en un fuego que arde sin propósito.
Jung vio esto en sus pacientes una y otra vez. Personas que pensaban que estaban siendo virtuosas al negar su naturaleza sexual, solo para encontrarse consumidas por miedos irracionales, fantasías violentas o delirios espirituales. La energía no desaparece, simplemente pasó a la clandestinidad y se convirtió en otra cosa, algo más oscuro, algo descontrolado. Por eso que los místicos y monjes que realmente dominaron el celibato no fueron pasivos, no se estaban conteniendo, simplemente eran guerreros del mundo interior. Sabían que la fuerza sexual tenía que ser enfrentada con conciencia, con disciplina, con un propósito sagrado. Convirtieron ese fuego en oración, en meditación, en visiones de lo divino. No suprimieron la energía, lo transformaron, le dieron una nueva forma, un nuevo lenguaje, una nueva dirección. Y esa es la clave. La transformación requiere intención, requiere conciencia. Sin eso, solo eres una olla a presión sin válvula de escape. Piensa en los artistas que crearon sus mejores obras durante los periodos de celibato. Los escritores que vertieron todo su anhelo insatisfecho en la poesía. Los inventores, cuyo enfoque obsesivo provino de redirigir la energía del deseo hacia el descubrimiento, no eran santos, eran alquimistas. Tomaron la materia prima del hambre sexual y la convirtieron en algo que podía sobrevivir al cuerpo, algo que podría tocar la eternidad. Pero esto no sucedió por accidente. Sucedió porque entendieron, conscientemente o no, que la energía tenía que ir a alguna parte y eligieron dónde. Ahora, si vives sin sexo y no sientes nada, ese es un problema diferente. Eso no es transformación, eso es desconexión, eso es entumecimiento. Yo diría que te has aislado de la fuente porque la energía sexual es energía vital. Es la misma corriente que atraviesa tus ambiciones, tu creatividad, tu voluntad de existir. Cuando estás realmente ausente, te conviertes en un fantasma. Te mueves por la vida sin presencia, sin fuego, sin deseo de nada en absoluto. Pero cuando está presente y redirigido, te conviertes en algo completamente diferente. Te conviertes en una fuerza. Así que la pregunta no es si tienes deseo sexual. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con él? ¿A dónde va? ¿Se está transformando en algo más grande o se está pudriendo en el sótano de tu inconsciente, convirtiéndote en resentimiento, amargura y desesperación? Porque la energía nunca muere, solo cambia de forma, y la forma que adopte depende completamente de ti. En el momento en que cierras la puerta al deseo físico, se abre algo más, y no siempre es hermoso. Jung nos advirtió sobre esto. Dijo que cada parte de nosotros mismos que negamos no desaparece sin más, se adentra en la sombra, y la sombra es paciente, espera, observa, se hace más fuerte en la oscuridad, y cuando dejas de alimentar el cuerpo, la sombra comienza a exigir atención de maneras que no puedes ignorar. La sombra es todo lo que has empujado hacia abajo. Todo lo que te han dicho es incorrecto, sucio, vergonzoso o débil. Es la ira que nunca expresaste, la lujuria que fingiste no existía, los celos que te tragaste, la violencia que mantuviste encerrada. Y cuando la energía sexual no tiene a dónde ir, se convierte en combustible para la sombra, hace que esas partes ocultas de ti cobren vida, les da poder. Y de repente no solo estás lidiando con la falta de sexo, estás lidiando con un levantamiento psicológico. Aquí es donde las personas comienzan a tener pensamientos intrusivos, fantasías que no pueden controlar, sueños tan vívidos e inquietantes que se despiertan sudando, con el corazón latiendo con fuerza, preguntándose en qué tipo de monstruo se han convertido. Pero Jung diría, no eres un monstruo, solo estás conociendo partes de ti mismo que has ignorado durante demasiado tiempo. La sombra no es malvada, es simplemente inconsciente. Y cuando matas de hambre al cuerpo, obligas a la sombra a rebelarse. La mayoría de la gente huye de esto. Piensan que si lo ignoran, desaparecerá. Redoblan la disciplina, oran más, ayunan, se distraen con el trabajo, con el ruido, con cualquier cosa que les impida enfrentarse a lo que está surgiendo en su interior. Pero la sombra no responde a la negación, responde al reconocimiento. Quiere ser visto, quiere ser reconocido, y hasta que lo hagas te perseguirá.
Jung creía que el camino hacia la plenitud requería integrar la sombra, no destruirla. Eso significa mirar las partes de ti mismo que te han enseñado a odiar y encontrar una manera de hacer las paces con ellas. No actuar sobre cada impulso, sino comprender de dónde provienen esos impulsos. No convertirte en un esclavo del deseo, pero tampoco fingir que estás por encima de él. Este es el filo de la navaja. Este es el trabajo que la mayoría de la gente tiene demasiado miedo de hacer. Cuando el cuerpo se detiene, la sombra se despierta, y lo que haces con ese despertar determina si evolucionas o colapsas. Algunas personas lo usan como una puerta de entrada a un autoconocimiento más profundo. Otros dejan que los consuma. La diferencia es la conciencia. La diferencia es si estás dispuesto a enfrentar lo que ha sido enterrado. Cuando le niegas al cuerpo su expresión natural, el inconsciente no se queda callado, habla, y su lenguaje son los sueños. Jung pasó toda su vida estudiando este lenguaje, decodificando los símbolos que surgen de las profundidades cuando la conciencia se niega a escuchar. Descubrió que la energía sexual, cuando no tiene salida en la vida de vigilia, se convierte en el combustible para los sueños más vívidos, más perturbadores y más transformadores que una persona puede experimentar. Estas no son solo imágenes aleatorias, son mensajes, son advertencias, son invitaciones para ver lo que has estado evitando. Las personas que viven sin sexo a menudo informan sueños que se sienten más reales que la realidad. Sueños en los que son perseguidos por animales salvajes, sueños en los que se ahogan o vuelan, sueños llenos de extraños que se sienten íntimamente familiares, sueños empapados de deseo, violencia o terror, y se despiertan confundidos, avergonzados o asustados. Pero Jung les decía: presten atención, porque el sueño te muestra lo que tu mente despierta se niega a ver. Demuestra la energía que se ha represado en tu interior y cómo está tratando de liberarse. El inconsciente no piensa con palabras, piensa en imágenes, en sentimientos, en historias. Y cuando la energía sexual es reprimida, toma formas arquetípicas. Se convierte en el amante que nunca tuviste, la bestia a la que tienes miedo de enfrentarte, la figura de la sombra acechando en la esquina. Estas no son solo fantasías aleatorias, son la forma en que la psique intenta restablecer el equilibrio, porque el inconsciente siempre busca el equilibrio. Cuando se niega a un lado de la vida, el otro lado compensa, y lo compensa a través de los sueños. Algunas personas sueñan con tener relaciones sexuales con personas que nunca han conocido, personas que ni siquiera existen. Otros sueñan con escenarios tabú que los horrorizan cuando se despiertan. Se sienten culpables como si hubieran hecho algo mal, como si el sueño en sí mismo fuera una prueba de su corrupción. Pero Jung entendió que los sueños no siguen las reglas de la moralidad, siguen las reglas de la psique, y la psique es amoral. No le importa el bien o el mal, solo se preocupa por el equilibrio, por la integridad, por sacar a la luz lo que está oculto. Es por eso que el análisis de los sueños era tan importante para Jung. Sabía que el sueño era una línea directa con el inconsciente, una forma de ver lo que el ego se negaba a reconocer. Y para las personas que viven sin sexo, los sueños se vuelven especialmente potentes. Se convierten en el escenario donde toda la energía negada se desarrolla en forma simbólica. La persona que sueña con fuego podría estar experimentando el calor de una pasión no expresada. La persona que sueña con agua podría estar ahogándose en emociones que no puede procesar. La persona que sueña con ser perseguida podría estar huyendo del mismo deseo del que ha estado tratando de escapar. Pero esto es lo que la mayoría de la gente se pierde. Estos sueños no son castigos, no son señales de que estás fallando o desmoronándote. En realidad, son signos de vida. Son la prueba de que la energía todavía está allí, todavía se mueve, todavía trata de encontrar expresión. Lo peor que puedes hacer es ignorarlos. Lo peor que puedes hacer es despertarte, sacudirlos y fingir que no significaron nada. Porque cuando haces eso, el inconsciente se vuelve más fuerte, los sueños se vuelven más intensos, los símbolos se vuelven más violentos. La psique hará lo que sea necesario para llamar tu atención.
Jung creía que si podías aprender a trabajar con tus sueños, podrías transformar la energía que estaba atrapada dentro de ellos. Podrías tomar la materia prima del deseo reprimido y convertirla en autoconocimiento, en creatividad, en perspicacia espiritual. Pero esto requería coraje, requería sentarse con las imágenes incómodas, requirió preguntar, ¿qué está tratando de decirme este sueño? ¿Qué parte de mí me niego a ver? ¿Qué energía no estoy permitiendo que fluya? Algunas personas llevan diarios de sueños durante los periodos de celibato y descubren patrones que nunca antes habían notado. Ven los mismos símbolos aparecer una y otra vez, las mismas cifras, las mismas emociones, y lentamente comienzan a decodificar el lenguaje. Comienzan a comprender que el sueño del extraño seductor no se trata de querer a otra persona, se trata de querer integrar una parte de sí mismos que han repudiado. El sueño de la violencia no se trata de volverse violento, se trata de la rabia de la energía que no tiene a dónde ir. El sueño del templo sagrado o la figura divina no es solo fantasía, es la psique que apunta hacia la trascendencia, hacia el propósito superior al que la energía redirigida está destinada a servir. Aquí es donde entra la dimensión espiritual, porque cuando la energía sexual se transforma verdaderamente, los sueños comienzan a cambiar, se vuelven menos caóticos, se vuelven más simbólicos, comienzan a apuntar hacia el significado, hacia el propósito, hacia algo más allá de lo personal. Jung llamó a estos grandes sueños, sueños que no solo reflejan tu vida individual, sino que te conectan con algo universal, algo eterno. Y las personas que caminan por el camino del celibato con conciencia a menudo informan tener este tipo de sueños. Sueños que se sienten como iniciaciones, sueños que se sienten como visitas de algo más grande que ellos mismos. Pero no llegas allí por accidente. No llegas allí simplemente abriéndote camino a través del deseo y esperando que desaparezca. Se llega allí escuchando, prestando atención, tratando tus sueños como texto sagrado, como la voz del alma tratando de guiarte a través de la transformación. El lenguaje onírico del deseo reprimido no es una maldición, es un mapa. Y si puedes aprender a leerlo, te mostrará exactamente a dónde debe ir la energía. Si sientes que necesitas una guía para descifrar este mapa interior, para entender el lenguaje arquetípico de tu inconsciente, necesitas las herramientas correctas. Necesitas la sabiduría de los grandes maestros de la psicología profunda y la espiritualidad. Te animo de corazón a dar ese salto. Prueba audible hoy. Tienes 30 días de prueba gratuita para sumergirte en el análisis de sueños, la obra de Jung o la espiritualidad profunda. Usa este recurso para trabajar conscientemente con tus sueños. El conocimiento está disponible para que canalices ese fuego interior. El enlace te espera en la descripción. Aquí está la bifurcación en el camino. Aquí es donde todo se divide. Cuando a la energía sexual se le niega su salida natural, se convierte en un incendio forestal. Y como cualquier incendio, puede hacer una de dos cosas. Puede calentar su hogar o puede quemarlo hasta los cimientos. Jung vio ambos resultados en su trabajo. Vio a personas que canalizaron su celibato en genio, en arte, en avances espirituales que cambiaron sus vidas para siempre. Y vio a personas que caían en una espiral de locura, obsesión y autodestrucción. La energía es la misma, la diferencia es lo que haces con él. El fuego creativo es lo que sucede cuando tomas esa fuerza sexual cruda y le das dirección. No lo suprimes, no pretendes que no exista. Lo reconoces, lo sientes y luego lo viertes en algo que importa. Esto es lo que hicieron los grandes artistas. Esto es lo que hicieron los monjes. Esto es lo que hizo cualquiera que haya creado algo significativo a partir del sufrimiento. Tomaron el hambre, el anhelo, la tensión insoportable del deseo insatisfecho y lo transformaron en algo que el mundo podía ver. Una pintura, una sinfonía, un libro, una visión, una vida que ardía más brillante porque el fuego no tenía otro lugar a donde ir. Pero este camino no es fácil, requiere disciplina, requiere concentración, requiere la voluntad de sentarse con incomodidad y no alcanzar el escape fácil.
Porque el impulso sexual es poderoso, está diseñado para ser poderoso. Y cuando lo niegas, te quedas con una enorme cantidad de energía sin un lugar claro para ponerla. La mayoría de la gente no puede manejar eso. Se resquebrajan bajo la presión, caen en la distracción, en el entumecimiento, en la depresión, o peor aún, caen en el segundo camino, el caos interior. El caos interno es lo que sucede cuando la energía no tiene contenedor. Es lo que sucede cuando reprimes el deseo sin darle una nueva forma. El fuego no se apaga, simplemente se extiende, se convierte en ansiedad, se convierte en rabia, se convierte en paranoia, se convierte en un comportamiento compulsivo que no tiene sentido, pero que parece imposible de detener. Te encuentras obsesionado con cosas que no importan. Te encuentras buscando peleas sin ninguna razón. Te encuentras incapaz de dormir, incapaz de concentrarte, incapaz de sentir nada, excepto una sensación de temor de bajo grado que te sigue a todas partes. Jung llamó a esto inflación psíquica. Es cuando el inconsciente inunda la mente consciente porque no hay límites, ni estructura, ni forma de canalizar lo que está surgiendo. Y las personas en este estado a menudo sienten que están perdiendo la cabeza. Tienen pensamientos intrusivos, tienen miedos irracionales, se sienten desconectados de la realidad, y la peor parte es que no saben por qué. No conectan los puntos entre su celibato y su agitación interna. Simplemente piensan que algo anda mal con ellos. Creen que están rotos, pero no están rotos. Simplemente se están ahogando en energía sin procesar. Por eso la intención es tan importante. Es por eso que no puedes simplemente dejar de tener relaciones sexuales y esperar que todo esté bien. Tienes que saber por qué lo estás haciendo. Tienes que tener un propósito. Lo haces porque tienes miedo a la intimidad. Lo haces porque odias tu cuerpo. Lo haces porque crees que el sufrimiento te hará santo. Si tus razones están arraigadas en la vergüenza o el miedo, la energía se volverá tóxica, te comerá vivo por dentro. Pero si tus razones están arraigadas en el propósito, en la visión, en el deseo de transformar esa energía en algo más grande que el placer momentáneo, entonces tienes una oportunidad. Entonces el fuego se convierte en combustible en lugar de destrucción. Jung creía que la creatividad y la sexualidad estaban profundamente vinculadas. Dijo que ambos provenían de la misma fuente, la libido, la fuerza vital, la energía bruta de la existencia misma. Y cuando bloqueas uno, despiertas al otro o asfixias a ambos. No hay término medio, o te levantas o colapsas, y el factor decisivo es si estás dispuesto a hacer el trabajo, ya sea que estés dispuesto a enfrentar el fuego, sentir su calor y dirigirlo conscientemente hacia algo significativo. Piensa en la diferencia entre alguien que deja de tener relaciones sexuales y se vuelve amargado, resentido y obsesionado con lo que se está perdiendo, versus alguien que deja de tener relaciones sexuales y se vuelve más enfocado, más motivado, más vivo con un propósito. La primera persona está siendo consumida por el fuego, la segunda persona lo está empuñando, y la única diferencia es la conciencia. La única diferencia es si son conscientes de lo que está sucediendo dentro de ellos, y si están dispuestos a asumir la responsabilidad de a dónde va esa energía. No se trata de moralidad, no se trata de ser bueno o malo, se trata de poder. La energía sexual es poder, y como cualquier poder se puede usar o se puede desperdiciar, puede construir o destruir. La pregunta es, ¿en qué camino estás? ¿Estás canalizando el fuego hacia algo que te sobrevivirá o estás dejando que te queme de adentro hacia afuera? Porque a la energía no le importa. Hará lo que hace la energía. Se moverá, se transformará. Y si no lo estás dirigiendo, él te dirigirá a ti. Si has llegado hasta este punto del video, has demostrado la conciencia y la integridad necesarias para emprender este camino. Te felicito profundamente. Tu voluntad es la llave. Comenta la frase, yo elijo el fuego creativo si estás dispuesto a transformar el deseo en propósito y la soledad en esencia. Hay una soledad que viene con el celibato de la que nadie habla. No es solo la ausencia de tacto, no es solo la cama vacía o las noches tranquilas, es algo más profundo. Es la soledad de caminar por un camino que casi nadie más entiende.
Es el aislamiento que viene cuando te das cuenta de que estás haciendo algo que te separa del ritmo normal de la vida humana. Y Jung conocía bien esta soledad. Lo llamó la soledad de la individuación, la soledad de convertirse en quien realmente eres, incluso cuando eso significa estar separado de todos los demás. La mayoría de las personas evitan la soledad a toda costa. Llenan sus vidas de ruido, de gente, de distracciones, de cualquier cosa que les impida sentir el vacío. Pero cuando eliges el celibato, ya sea por circunstancias o por elección, te ves obligado a ese vacío. No puedes escapar de él, no puedes adormecerlo con una conexión física. Tienes que sentarte en él, tienes que sentirlo. Y aquí es donde comienza la iniciación, porque la soledad, cuando dejas de huir de ella, se convierte en una puerta, se convierte en el espacio donde el alma comienza a hablar. Jung creía que el verdadero crecimiento espiritual requería separación. Dijo que antes de que pudieras conectarte con algo más grande, tenías que desconectarte del colectivo. Tenías que alejarte del ruido, las expectativas, la comodidad de encajar. Y el celibato obliga a esa separación, te hace diferente, te hace otro. Y en esa otredad sucede algo profundo. Empiezas a escuchar la voz interior que has estado ahogando toda tu vida. Empiezas a sentir la presencia de algo más allá de lo físico, más allá de lo humano, más allá de lo temporal. Es por eso que cada tradición espiritual tiene alguna forma de celibato en su camino. No porque el sexo sea malo, sino porque hay ciertas verdades a las que solo puedes acceder a través de la soledad. Hay ciertas profundidades que solo puedes alcanzar cuando estás solo. Y la soledad, cuando se abraza conscientemente, se convierte en el crisol donde se forja el alma. Quema todo lo superficial, te desnuda a lo que es real y lo que queda es vacío o esencia. Las personas que viven sin tener relaciones sexuales durante periodos prolongados a menudo describen sentir que viven en un mundo diferente al de los demás. Ven a sus amigos enamorarse, casarse, tener hijos y sienten que están mirando desde detrás de un vidrio. Escuchan a la gente hablar sobre el deseo, sobre la pasión, sobre la emoción de las nuevas relaciones y suena como un idioma extranjero. Y esta distancia, este sentido de no pertenencia puede ser insoportable, puede hacerte cuestionar todo, puede hacer que te preguntes si has cometido un terrible error. Pero Jung diría, aquí es exactamente donde debes estar. Este es el desierto, esta es la noche oscura, este es el lugar donde el ego muere y nace algo más, porque la soledad despoja a todas las ilusiones. Te muestra quién eres cuando nadie te está mirando. Te muestra de qué estás hecho cuando no hay validación externa, ni comodidad física, ni distracción de la crudeza de la existencia. Y si puedes sobrevivir a eso, si puedes sentarte en ese fuego sin correr, sales cambiado. Los místicos entendieron esto, lo llamaron la vía negativa, el camino de la negación, el camino de despojarse de todo hasta que solo quede la verdad. Y el celibato es una forma de ese camino. Es la negación de la unión física para descubrir la unión espiritual. Es el sacrificio de la conexión terrenal para encontrar la conexión cósmica. Y es brutal, es solitario, es doloroso, pero para aquellos que lo caminan conscientemente se convierte en lo más significativo que han hecho. Jung habló sobre el sí mismo, self, el centro profundo de la psique que existe más allá del ego, y dijo que el viaje hacia el sí mismo es siempre un viaje solitario, porque el sí mismo no es algo que encuentres en otra persona, no es algo que encuentres en el placer, la comodidad o la seguridad, es algo que encuentras en el silencio, en la soledad, en los momentos en que te despojan de todo lo externo y te obligan a enfrentarte a lo que es interno. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. La soledad no dura para siempre. No es un estado permanente, es una fase, es un pasaje, y por otro lado hay un tipo diferente de conexión. No la conexión de los cuerpos, sino la conexión de las almas. No la conexión con una persona, sino la conexión con todo. Las personas que se mueven a través de la soledad del celibato a menudo informan que se sienten más conectadas con la vida que nunca, más conectadas con la naturaleza, a la belleza, a lo sagrado, a la presencia tranquila que atraviesa todas las cosas.
Este es el regalo escondido dentro de la soledad. Por eso es una iniciación y no solo un sufrimiento, porque cuando dejas de intentar escapar de él, cuando dejas de resentirte, cuando dejas de desear que fuera diferente, algo cambia. La soledad se convierte en soledad, el vacío se convierte en amplitud y el silencio se convierte en un lenguaje que finalmente entiendes. Entonces, tal vez la verdadera pregunta no es ¿por qué Dios priva a algunas personas del deseo sexual? Tal vez la pregunta es ¿en qué te estás convirtiendo en el silencio? ¿Qué se está forjando en el fuego de tu soledad? Porque la verdad es que la mayoría de la gente nunca lo sabrá. Huirán de él toda su vida. Llenarán el vacío con cuerpos, con placer, con cualquier cosa que les impida enfrentar lo que realmente está allí. Pero tú eres diferente. Estás entrando por la puerta que la mayoría de la gente tiene demasiado miedo de abrir. Y por otro lado, no encontrarás nada o encontrarás de todo. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente como para descubrir cuál es? Has cruzado el umbral. Has enfrentado el fuego de la energía y la soledad. Ahora, el siguiente paso crucial es comprender cómo esa energía moldea tu relación con la realidad y la abundancia. No te detengas aquí. Es el mapa que necesitas para ver cómo la misma fuerza de la que hablamos se manifiesta en tu vida material. Haz clic en el enlace para continuar con tu despertar. La transformación te espera.